Centro de Estudios Filosóficos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta noche tenemos el agrado y el honor de contar con la participación de Jorge Aurelio Díaz, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y sin duda uno de los más prestigiosos especialistas en Hegel en América Latina. El profesor Díaz se doctoró en filosofía en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Se licenció en teología en la Theologische Hochschule St. Georgen de Frankfurt, en Alemania. Previamente se había licenciado en filosofía en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Es profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia y profesor de la Universidad Católica de Colombia. Ha publicado un libro titulado Estudios sobre Hegel y Ensayos de Filosofía 1 y 2, así como artículos en numerosas revistas de filosofía. Es director de la revista de filosofía Ideas y Valores y ha traducido al castellano muchas obras importantes, también vinculadas a Hegel, entre ellas el libro de Dieter Heinrich, Hegel en su contexto, de André Leonard, La estructura del sistema hegeliano, de Descartes, El discurso del método, del propio Hegel, la obra Creer y Saber, de George Noel, La lógica de Hegel, el libro también Hegel de Karl Barth, de Guillermo de Ockham, El nominalismo y su irrupción en la Universidad de París, también de Descartes, Las meditaciones, y de Hegel está terminando de publicar La fenomenología del espíritu, que saldrá en pocos meses o pocas semanas en Colombia. El título de su conferencia de esta noche es Actualidad de la concepción hegeliana de la religión. Como siempre, una vez que termine la conferencia del profesor Díaz, invitamos al público a que formulen preguntas para tener un intercambio con él. Le doy la palabra al profesor Jorge Aurelio Díaz. Comienzo entonces por agradecer al profesor Justin por la invitación y felicitar a la Universidad Católica por este evento que ha tenido tan buena acogida. Voy a hablar entonces sobre la actualidad de la concepción hegeliana de la religión, pero comienzo señalando que hablar de la actualidad del pensamiento hegeliano después de casi 2 siglos de su muerte podría parecer un tanto paradójico si se piensa que se trata de un pensador que tuvo la más clara conciencia del condicionamiento histórico, es decir, espaciotemporal de su filosofía. Y esto no solo porque, como lo afirma el mismo Hegel, la filosofía siempre llega tarde, post festum, después de la fiesta, una vez que la historia ha cumplido su tarea y se hace posible descubrir un orden en la apariencia caótica de lo acontecido, sino porque en la búsqueda de la verdad, que es lo propio de la filosofía, el pasado y el presente solo pueden ser objetos de consideración, ya que el futuro es impredecible y constituye el espacio propio de la política, que se mueve por consiguiente en el campo de lo hipotético. Preguntarse entonces por la actualidad del pensamiento de Hegel debe entenderse en el sentido de que su manera de comprender su propio presente y de interpretar su pasado pueden servirnos de ayuda para lograr nosotros mismos comprender nuestro presente e interpretar nuestro pasado, porque debemos tener en cuenta que la interpretación del pasado habrá necesariamente que ir cambiando con el correr del tiempo, como bien lo había señalado Robert House al proponer para el campo de la crítica literaria una estética de la recepción y su concepto de fuerza histórica creativa. Si lo aplicamos a la historia en general, ello significa que cada generación deberá llevar a cabo su propia interpretación del pasado para comprender su presente.
de modo que mal podríamos acudir a los escritos de Hegel para ver hasta qué punto tuvo o no razón en su previsión del futuro, ya que él no pretendió predecir desde la filosofía lo que habría de venir. Sin embargo, conviene tener en cuenta que los esfuerzos reflexivos de Hegel giraron sobre todo en torno a dos grandes cuestiones, a saber, la religión y la política. Para él, íntimamente entrelazadas y tanto en un caso como en el otro, las consecuencias de su reflexión venían de alguna manera a proyectarse sobre el futuro. Ello resulta claro en el caso de la política, cuyo objetivo principal, como señalamos, es precisamente programar lo que ha de venir, pero resulta igualmente claro en el caso que nos concierne en esta exposición, es decir, en el caso de la religión, si tenemos en cuenta la forma como Hegel interpretó el fenómeno religioso. En una visión muy sintética, como la que permite una corta intervención, podemos decir que su propuesta consistió en mostrar cómo la religión cristiana había llegado a mostrarse como la verdadera religión, porque sus doctrinas fundamentales podían ser traducidas y comprendidas perfectamente mediante conceptos racionales de carácter especulativo. Esto, claro está, con exclusión de la idea de una vida personal después de la muerte, es decir, de la llamada por el credo cristiano la resurrección de la carne. Porque, como lo señala de manera muy clara la fenomenología, precisamente en el capítulo dedicado a la religión, el inmediato estar ahí de la razón, nos dice, y sus peculiares figuras no tienen religión alguna, porque la autoconciencia de estas se sabe y se busca en el presente inmediato. En otras palabras, la razón no acepta que algo pueda escapar a su control y niega, por consiguiente, cualquier forma de trascendencia que tuviera carácter absoluto. Una vez sometido a un adecuado examen de la razón, Hegel considera que el cristianismo muestra muy bien que sus dogmas fundamentales, como son la Trinidad, la encarnación y la resurrección de Cristo, no son más que maneras imaginativas o propias del entendimiento con las cuales hacer ver que lo absoluto no es una cosa o una sustancia, sino un sujeto, es decir, un proceso, caso de la Trinidad, que en ese proceso la universalidad de la idea se exterioriza hasta su total ser otro en la figura de un singular que llega hasta la muerte, como es el caso de la encarnación y la muerte de Jesús, para resucitar luego en el llamado cuerpo místico de la comunidad creyente, caso de la resurrección de Cristo. Como lo ha señalado muy bien el teólogo reformado Karl Barth en su estudio sobre la teología protestante del siglo XIX, fue Hegel quien, con esta forma de traducir los dogmas cristianos a un lenguaje y a una conceptualización racionales, había llevado a su culminación el programa elaborado por la llamada teología liberal. En efecto, esta corriente de pensamiento, iniciada entre otros por Friedrich Schleiermacher, buscaba hacer accesible el cristianismo a las exigencias del hombre moderno. Se trataba, en pocas palabras, de someter la religión cristiana al escrutinio de la razón ilustrada para librarla de todas sus adherencias mitológicas y hacerla así comprensible para quienes tienen a la razón como única vía. Y esto es precisamente lo que se propuso Hegel con la idea de que la filosofía estaba en condiciones de superar la religión en el sentido preciso que tiene para él este término, este verbo superar,
como traducción del verbo alemán aufheben. El verbo aufheben, al verbo aufheben le reconoce el diccionario alemán 3 significados. Primero, levantar algo del suelo o elevarlo. Segundo, guardar o conservar algo. Y tercero, suprimir o descartar algo. Y eso es precisamente lo que entiende Hegel que acontece en todo verdadero proceso en general. Algo deja de ser lo que era y se vuelve otro. Pero en eso otro no desaparece simplemente, sino que es conservado de algún modo e inclusive se ve elevado. Si tomamos como ejemplo el proceso de la vida humana, podemos ver que el niño es suprimido, pero no desaparece sin más, sino que se conserva de alguna manera en el adulto y este último es inclusive su pleno desarrollo. Pues bien, esto es lo que Hegel considera que puede hacer la filosofía moderna con la religión cristiana. La suprime, pero para conservarla en una nueva forma e incluso para elevarla a un nivel superior, conceptual y especulativo. Suprime su forma representativa, como él la llama, es decir, su manera propia de la imaginación y del entendimiento de hacer accesibles al ser humano común y corriente las grandes verdades especulativas, pero conserva dichas verdades para elevarlas al lenguaje y a la conceptualización propias de la razón especulativa. El programa de la teología liberal es un resultado de la libertad de conciencia defendida por Martín Lutero y el protestantismo frente al dogmatismo y el autoritarismo de la Iglesia Católica. Llevada hasta sus últimas consecuencias, esa libertad de conciencia termina con la consigna que le asignaba Kant a la Ilustración: sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo. De ahí que Barth analice la teología hegeliana como una filosofía de la confianza del ser humano en sí mismo, lo que constituye una verdadera paradoja, porque la rebelión de Lutero en defensa de la libertad humana conllevaba un sometimiento total a la revelación divina. Sola fide, sola escritura, era el lema de la rebelión luterana, lo que implicaba un claro rechazo a la pretensión de la razón humana de someter la revelación a sus estrictas condiciones. Baste recordar su opúsculo de Lutero, titulado La libertad del cristiano, que es todo un alegato en favor de la fe como el único camino de salvación. Y no en vano el reformador propugnaba por expulsar a Aristóteles de la teología y en su lenguaje un tanto áspero llegó a hablar de die hure Vernunft, la puta razón. Él consideraba que el verdadero pecado consistía en que el ser humano creyera poder obrar bien y salvarse sin necesidad del concurso de la gracia divina al que se accede únicamente mediante la fe. Ahora bien, al liberar la conciencia del creyente del sometimiento a la autoridad eclesiástica, Lutero destapó, como dice Richard Popkin en su Historia del Escepticismo, una verdadera caja de Pandora, porque esa conciencia, una vez liberada, no estuvo dispuesta a someterse sino a los dictados de su mera razón, como diría Kant, pretensión que chocaba de frente con las exigencias de la fe en la revelación, tal como ésta se hallaba expuesta en las Sagradas Escrituras. Lo paradójico entonces consiste en que haya sido precisamente en el seno mismo de la teología protestante
de donde haya surgido el movimiento que pretendía someter las doctrinas cristianas al escrutinio de la razón. Movimiento que, según Karl Barth, fue Hegel quien logró llevarlo hasta sus últimas consecuencias al considerar que la filosofía se hallaba en condiciones de poder suplantar a la teología en la tarea de comprender la religión y demostrar la manera de realizar dicha tarea. Y esta paradoja explica muy bien la reacción del mismo teólogo Karl Barth, quien, habiéndose educado en el seno de la más pura teología liberal, cuando se vio confrontado con su labor de pastor de una comunidad cristiana, constató que un cristianismo racionalizado hasta ese punto no podía ser objeto de predicación para la comunidad de los creyentes. Su reacción encontró apoyo en la actitud original de los reformadores protestantes y le dio pie a lo que en su momento se llamó la teología dialéctica, un intento de precisar mejor los límites y las diferencias entre la fe y la razón, es decir, entre la filosofía y la teología. Creo que con ello estamos en condiciones de entender los dos géneros de preguntas que cabe plantearle a la interpretación hegeliana del cristianismo. El primer grupo proviene de la teología y de la fe de los creyentes y gira en torno a si, al someter las doctrinas reveladas a la criba de la razón humana, no se pierde con ello la esencia misma del misterio revelado. De ahí los tres reparos que Barth, como teólogo, le hace a la filosofía hegeliana. El primero concierne a su manera de concebir la verdad como, cito, el pensar representado como la cima y el centro de la humanidad. Dicho en otras palabras, le cuestiona su racionalismo estricto, que no solamente identifica la realidad con la racionalidad humana, sino que desconoce el papel fundamental que para la antropología cristiana desempeña la voluntad. Esto lleva a que Hegel malinterprete, según Barth, el concepto cristiano de pecado, reduciéndolo a un momento necesario en la vida del espíritu y a un mero punto de paso circunstancial y pasajero. El segundo reparo que como teólogo le hace a Hegel, Barth recae sobre el concepto mismo del Dios trinitario, que se ve reducido a lo que la tradición teológica ha llamado la Trinidad económica, es decir, a la forma tripartita como se manifiesta la relación de Dios con los seres humanos. El Padre como el origen de dicha relación, el Hijo como su realización concreta y el Espíritu Santo como resultado de esa comunicación. Pero con ello la comprensión hegeliana de Dios para el teólogo no daría crédito a la llamada Trinidad inmanente, es decir, a la existencia ontológica de las tres personas en el seno mismo del Dios único. Y el tercer reparo que le hace Barth apunta a la visión dialéctica que tiene Hegel de la divinidad, que la priva de toda verdadera autonomía. Dios no solamente tiene que revelarse, sino que también tiene que crear el mundo y a los seres humanos y tiene que encarnarse y morir. Se trata en este caso del repetido reproche al llamado necesitarismo griego, que había sido objeto de las duras críticas del franciscano Juan Duns Scoto, porque una visión estrictamente racional del Dios revelado en Cristo no da lugar
para el carácter absolutamente gratuito tanto de la creación como de la revelación, tal como lo ha enseñado la tradición judeo-cristiana. Ahora bien, estas críticas provienen, como lo hemos dicho, de la teología, tomada esta en el sentido estricto del término, es decir, entendida como una reflexión racional que toma como punto de partida la verdad incuestionada de las doctrinas reveladas. Y como bien lo ha señalado Ramón Valls Plana en su comentario integral a la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, la filosofía de Hegel, por ser una filosofía, es decir, por ser una reflexión que se apoya exclusivamente en la razón y en la experiencia empírica, no puede ser considerada una teología. Este señalamiento, sin embargo, es correcto, sin duda, pero debe ser matizado porque, como hemos visto, Karl Barth lleva a cabo un examen de Hegel en cuanto teólogo. Y esto se debe a que en este segundo caso, el término teología está siendo tomado en su sentido etimológico, es decir, como una reflexión acerca de Dios, teólogos. Y lo que Hegel nos ofrece, como también lo había hecho Spinoza, es precisamente una reflexión acerca de Dios que se propone suplantar a la tradicional teología. Y es aquí donde se halla el punto de apoyo para el otro género de preguntas que esta vez no provienen directamente de la teología y de su apoyo en la revelación, sino que apuntan en una dirección diferente. En efecto, si suponemos, en gracia de la discusión, que la superación de la religión por la filosofía que ha propuesto Hegel es correcta, quedaría, sin embargo, pendiente una cuestión que Hegel nunca planteó de manera directa, y es la pregunta: ¿qué hacer si esa superación solo resulta accesible para los filósofos, que siempre habrán de ser una selecta minoría? ¿Acaso sigue siendo válida la religión para el resto de los seres humanos? Porque, como el mismo Hegel lo concede, la forma representativa que es propia de la religión en su versión no racionalizada, ofrece a los creyentes un camino accesible para alcanzar las verdades fundamentales de la especulación, de una manera que no es la correcta, cierto, pero que no cabría considerar por ello como errónea, mientras que el camino que lleva a la especulación es escarpado y no resulta accesible para la inmensa mayoría de los seres humanos. Él mismo nos advierte que, cito, para captar de manera correcta y determinada con el pensamiento lo que Dios es como espíritu, se precisa especulación a fondo. Gründliche Spekulation, dice él en la enciclopedia. Quien sí confrontó esta cuestión de manera descarnada fue el judío Baruch Spinoza, por cuya manera de pensar Hegel manifestó siempre sentir un profundo aprecio. En su Ética, demostrada según el orden geométrico, cuyos destinatarios son claramente los filósofos, luego de haber demostrado que, comillas, el arrepentimiento no es una virtud, es decir, que no surge de la razón, pasa a amonestarlos con las siguientes palabras a los filósofos: como los seres humanos rara vez viven según el dictamen de la razón, estos dos afectos, a saber, la humildad y el arrepentimiento, y además de ellos, la esperanza y el miedo, traen más utilidad que daño. Y por eso, dado que hay que pecar,
mejor es pecar por este lado. Porque si los hombres impotentes de ánimo fueran todos igualmente soberbios y no se avergonzaran de nada, ni nada temieran, ¿cómo podría ser que estuvieran unidos y que fueran sujetos por algún vínculo? Causa terror el vulgo si no se le tiene miedo. Hasta ahí Spinoza. Habría entonces que pensar que la religión no racionalizada seguiría siendo el camino para la inmensa mayoría, mientras que la religión superada por la razón sería la senda real reservada a los filósofos. Cabe recordar que San Pablo había hecho notar que de las tres virtudes teologales, es decir, de aquellas que se dirigen directamente a Dios, a saber, la fe, la esperanza y la caridad, en la vida después de la muerte solo habrá de permanecer la caridad, porque ya no habrá ni fe ni esperanza. La fe, porque se verá a Dios directamente, y esperanza, porque ya se cumplió lo que se esperaba. Hegel, por su parte, parece decirle al filósofo que aquello que Pablo le promete al creyente en la otra vida, lo disfruta ya en esta, porque no tiene que creer, ya que comprende, ni tiene que esperar, porque no hay ninguna realidad absolutamente otra. Solo queda entender que el sentido de cada ser humano se halla en los demás y que el sentido de todos los seres humanos se halla en las generaciones que habrán de venir. Finalmente, recordemos que la política del liberalismo logró apaciguar los conflictos religiosos que surgieron en Europa después de la irrupción de la Reforma Protestante, al retirar la religión de la discusión política y relegarla al ámbito de lo privado. Pero desde el seno del mismo liberalismo se han hecho sentir últimamente voces como las de John Rawls y Jürgen Habermas, que proponen abrirles un espacio a los creyentes en la discusión pública, con la condición de que logren traducir sus convicciones a un lenguaje comprensible para todos, es decir, a un lenguaje racional. Queda entonces la pregunta, ¿hasta qué punto puede hacerse tal cosa sin que con ello se pierda lo específico de la religión? Tal vez la experiencia de la propuesta hegeliana y sus avatares nos podría ayudar en el esclarecimiento de estos problemas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jorge Aurelio, por esta conferencia. Pronto comenzaremos a recibir preguntas de parte del público que nos las pasarán a través del chat. Pero yo mismo quería hacer un par de preguntas porque me ha interesado mucho la conferencia y comenzar quizá con la última parte que has mencionado con respecto a lo que se podría llamar una revaloración o una reconsideración filosófica del papel de la religión, ¿no? Tú has mencionado digamos, la obra de Habermas. Habermas acaba de publicar una obra muy voluminosa sobre el papel de la fe o el conflicto entre la fe y la razón, Glauben und Wissen, nuevamente, ¿no? Y es quien ha acuñado, en cierto modo, también la expresión de una sociedad post-secularizada, ¿no es cierto? Y aquí eso ya lo viene diciendo Habermas desde hace un tiempo, desde su famoso discurso, cuando recibió el premio de los libreros alemanes, ese discurso sobre fe y razón, en el que se remite al texto de Hegel sobre la Glauben und Wissen también, ¿no?
Es decir, a la tesis de Hegel según la cual, a pesar de que la filosofía supera a la religión, sin embargo, la filosofía ha podido, en el pasado, sobre todo la filosofía moderna, ha podido tener una valoración equivocada o una minusvaloración de la religión, ¿no? Ese famoso capítulo de la fenomenología que se titula La lucha de la ilustración contra la superstición, ¿no es cierto? Es una forma en que Hegel nos advierte de que la filosofía o la cultura racionalista puede restarle valor a la religión y en ese sentido puede dejar de ver algo que es muy importante en el fenómeno religioso, ¿no? Entonces yo diría, no resulta Hegel un aliado de los filósofos que quieren revalorar el papel de la religión en nuestra época, ¿no? Esa sería una primera pregunta. Y una segunda pregunta ya más, digamos, de una intuición de fondo. Me pregunto yo, o pregunto tu opinión sobre si Hegel es más católico que protestante o más protestante que católico, ¿no? Siempre me ha dado la impresión de que ese afán o ese propósito de Hegel de, digamos, llevar el pensamiento religioso al ámbito de lo social, de lo político, o un pensamiento encarnado en instituciones, no tenía una beta más católica que protestante, ¿no? Esas son mis dos preguntas. Bueno, muchas gracias por las preguntas, realmente muy interesantes. Vamos a tratar de resumir porque exigiría una respuesta larga a cada una de ellas. En cuanto a la pregunta de si podemos considerar la propuesta hegeliana de superación de la religión cristiana por la filosofía como un aliado de la propuesta que han hecho tanto Rawls como Habermas y también otros desde el ámbito liberal para abrirle, por así decirlo, un espacio en la discusión pública a los creyentes y a la religión como tal. El problema que yo veo, como lo señalé en la exposición, es que una lectura estrictamente racional, como la que pretende Hegel, a pesar de tener una razón dialéctica que es más amplia que la mera razón ilustrada, como llamaba él, sin embargo, el someter la religión a los cánones de la estricta razón toca un punto fundamental de, digamos, el sentido de la religión cristiana, como lo señalaron muy bien los franciscanos ya en la Edad Media, frente a Tomás, que también quiso hacer una lectura aristotélica del cristianismo. Algunos dicen trató de bautizar a Aristóteles, demostrar que se podía ser aristotélico con algunos matices y seguir siendo cristiano, contra lo cual se rebelaron los protestantes y dijeron, cuidado, esos son cuestiones muy diferentes y por ahí va a seguir Lutero. Entonces queda la pregunta de si ese pasaje de la religión y de las doctrinas religiosas a través de la razón, exigiéndoles una lectura racional o pidiéndole a los creyentes que hablen con argumentos racionales que sean válidos para todo, no implican a su vez una reducción o una muerte o un ataque al meollo mismo de lo que es la religión, tal como la entiende el cristianismo y la ha entendido el judeocristianismo a lo largo de la historia. Eso me recuerda esa pregunta y el problema que plantea de si es posible traducir la religión a un lenguaje racional que pueda ser accesible a todas las personas no creyentes. Me recuerda desde otra perspectiva también una conversación de Habermas por unos jesuitas en München, en que él en ese momento planteaba el problema en el sentido de que la teoría liberal, o sea, la filosofía política liberal, tenía argumentos suficientes, creía él, para justificarse a sí misma
para sostenerse, pero que le faltaba motivación, o sea, no encontraba cómo motivar a las personas a que siguieran los principios del racionalismo liberal, y que tal vez la religión podría ayudar a que motivara, porque la religión había mostrado o ha mostrado siempre, y no solamente el cristianismo, una gran capacidad de motivación. Entonces se preguntaba a él en esa conversación si el cristianismo no podía, y la religión en general, no podía ofrecerle un apoyo a las doctrinas liberales para que, más allá de su articulación racional perfectamente consistente, pudiera ayudarla a convencer y a motivar a las personas para que obraran según el criterio liberal. Y a eso uno de los jesuitas que estaban en la conversación le contestó más o menos con las siguientes palabras: al cristianismo ya lo han llamado varias veces a que apoye a los gobiernos, a que apoye al Estado, y cada vez que lo ha hecho ha tenido que pagar muy caro esa pretensión. De tal manera que su invitación nos parece muy interesante, pero tendremos que estudiarla con cuidado para no pagar otra vez las consecuencias que ya hemos pagado en otras ocasiones. Dejo hasta ahí, digamos, la primera pregunta sobre hasta qué punto Hegel puede ser un aliado en la propuesta del liberalismo de abrirle un espacio a la religión en la discusión pública. La segunda pregunta, que está conectada con esta primera y con la respuesta que he tratado de dar a esta primera, de qué tan católico o qué tan protestante es Hegel. Tú mismo lo señalabas, que lo que tú encuentras, digamos, o entiendo que tú señalabas que lo que tú encuentras de un cierto sesgo católico en el pensamiento de Hegel es en el sentido de ver en la religión un elemento social de gran importancia, de tener unas consecuencias sociales de intervención, de conformación de la sociedad, de motivar a las personas para su vida en sociedad, que el protestantismo tal vez no tenga, porque el protestantismo radicalizó un aspecto que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y es el siguiente. Yo entiendo que la doctrina cristiana, sobre todo tal como están los evangelios, la doctrina cristiana como tal, es tal vez una de las doctrinas, y ya voy a hablar una palabra que puede sonar escandalosa al principio, una de las doctrinas más individualistas que se puedan concebir, porque le da al ser humano como individuo un valor absoluto. Y eso por dos razones, sobre todo, muy importantes. Una, porque cada ser humano es un hijo de Dios único e irrepetible, como se veía ya en la creación, en el Génesis. Dios crea todas las cosas dando órdenes, pero cuando llega a crear al ser humano, la relación es completamente diferente. Lo toma, dice, crea una figura de barro, le sopla el alma, es un mito realmente hermoso, y luego lo pone frente a todo el mundo, a toda la creación, y le dice, póngale nombres a toda la creación, todo eso es suyo, lo ha hecho para usted. O sea, hay un antropocentrismo y un individualismo que se viene a radicalizar más con el cristianismo, precisamente por la insistencia en lo que va a ser Lutero, en la importancia del pecado en la antropología cristiana, porque el concepto de pecado, que es típicamente cristiano, implica que el ser humano tiene una voluntad absolutamente autónoma, no está sometida al entendimiento, está condicionada por el entendimiento, es decir, no puede operar sin que el entendimiento le ofrezca posibilidades, pero no está obligada para nada a obedecer al entendimiento. No es como lo consideraba Aristóteles y lo refuerza Tomás de Aquino, y ahí va a ser una de las críticas del franciscanismo. No es la voluntad un apetito racional, es decir, una capacidad de desear lo que el entendimiento le ofrece y estar obligado a hacerlo así,
sino que en la visión cristiana la voluntad tiene una absoluta autonomía, puede obedecer o desobedecer a ciencia y conciencia, como decía el catecismo, los dictados de su razón. Y eso, como nos lo decía también Descartes en su momento, es lo que hace que el individuo como individuo, inclusive con anterioridad a su pertenencia a una sociedad, tenga un valor absoluto. Entonces, el individualismo que va a, digamos, a ser reforzado por el protestantismo, precisamente va a ser una de las razones por las cuales el protestantismo creó las mejores condiciones para el liberalismo, la democracia, el capitalismo. Son en los países de tradición protestante donde esos elementos se han encontrado su mejor manera de resolverse, mientras que en las sociedades católicas esos tres elementos, liberalismo, democracia y capitalismo, se encuentran siempre con problemas porque la sociedad como que no los asimila, no los asimila suficientemente, no se encuentra como en capacidad de asimilarlo. En Perú tienen un ejemplo fehaciente en estos momentos digamos, la manera como entendemos y como practicamos nosotros, católicos, digo yo, porque católicos somos todos los que estamos aquí, creamos o no creamos, eso no es el problema. Nos cuesta asimilar la democracia y el liberalismo. Entonces, sí hay algo de catolicismo o de sesgo católico, diríamos, en Hegel, al volver a insistir sobre el carácter societario del ser humano, volver otra vez a la visión aristotélica y griega de que el hombre vale precisamente primero por ser ciudadano y que la ciudadanía es la que le otorga su dignidad como ser humano, en contra de la visión, digamos, más cristiana, hablemos así, de que el individuo tiene un valor y una dignidad previa a su estatus de ciudadano o de miembro de una sociedad. Con esto no sé si he respondido a tus preguntas, pero por lo menos he enredado la respuesta. Perdón, ha sido muy interesante toda la reflexión que nos has ofrecido en torno a esas preguntas, ¿no? Que son siempre redes sugerentes y motivadoras, ¿no? Bueno, tenemos ahora muchas preguntas, pero claro, no tenemos tampoco toda la noche. Leo, conforme han ido llegando, una pregunta de Yosimar Castilla. Muchas gracias por su conferencia. Según lo señalado al final de su presentación, ¿podría decirse que la religión, entendida según el interés por cuidar lo específico de la verdad revelada, no es compatible con la democracia? ¿Cómo entender entonces la centralidad de la noción de comunidad que Hegel atribuye a la religión? Excelente pregunta y que va en la misma dirección de lo que yo te estaba respondiendo a las preguntas que tú me hiciste. Yo le respondería a Yosimar lo siguiente. Comencemos por la democracia y el liberalismo. La democracia y el liberalismo podríamos decir que tienen al menos dos características muy significativas. Una es que son doctrinas que quieren presentarse como estrictamente racionales y por eso universalizables. O sea, el liberalismo y la democracia consideran que su propuesta tiene una articulación racional que cualquier persona racional la comprendería y vería la conveniencia de hacerlo. Esa es una pretensión del liberalismo. El liberalismo, y es una fuerza del liberalismo y de la democracia, pretender que o considerar que su estructura, su articulación conceptual es racional y por lo tanto universalizable. Pero el otro elemento que tiene el liberalismo y que es bien problemático con respecto a esta primera
cuestión, es que el liberalismo se basa en una valoración absoluta del individuo, en que el individuo es el valor absoluto y la sociedad debe estar al servicio del individuo. Estoy hablando de la estructura básica del liberalismo puro, ¿no? Hay muchas formas de liberalismo y el liberalismo se ha ido adaptando y evidentemente no podemos hablar aquí de todas esas diferencias, pero en la doctrina liberal básica el individuo tiene un valor absoluto y la sociedad debe estar en función del individuo. Y ese principio liberal no es racionalizable como lo veíamos antes. No es racionalizable y las razones se podrían exponer muchas, pero voy a ir a la principal, muy teórica, pero básica, y es que la razón le da siempre un predominio a lo universal sobre lo singular. Para la razón, la verdad singular está en lo universal. Eso significa, aplicado a la política, que el valor del individuo depende de la sociedad, de su inserción dentro de un cuerpo social, de ser miembro de un cuerpo social. Entonces, si la razón no es capaz o no está en condiciones o no puede aceptar la valoración del singular por encima del universal, que se da en la doctrina cristiana con la idea del libre albedrío y la voluntad absoluta, ahí se encuentra el liberalismo con un problema serio. Y es que pareciera, eso lo digo así en esa forma, que el liberalismo tiene un principio básico que no es racional, sino que es de procedencia cristiana y procedencia que tiene su fundamento en la revelación. Entonces, la pregunta que uno se hace es si una sociedad que se descristianiza, como la que estamos viendo actualmente, no está precisamente perdiendo un elemento fundamental de su organización liberal y democrática. O sea que lejos de pensar que el cristianismo es ajeno a la democracia, uno pensaría más bien que la democracia y el liberalismo tienen una raíz cristiana que no es de carácter racional, pero que le es fundamental. Eso no significa que estemos defendiendo el cristianismo o defendiendo la democracia, sino primero que todo analizándolos para comprenderlos. No sé si con eso he dado algunos elementos para responder a la pregunta de Yosimar. Bueno, muchas gracias. Una pregunta siguiente de Eusebio Rodríguez. La propuesta de Hegel en lo religioso consistiría en darnos un Dios para los filósofos contrario al Dios de la Biblia o el Dios de los creyentes. ¿Es correcto esto? Yo, más que contrario, yo diría que distinto. O sea, diferente completamente. O sea, yo creo que incluso contra la pretensión que pareciera tener Hegel de ser un protestante ortodoxo, o sea, de mantenerse dentro de la ortodoxia cristiana, yo creo que un examen, digamos, desprevenido muestra que una ortodoxia cristiana no podría aceptar la propuesta de Hegel. O sea, yo creo que la propuesta de Hegel no es aceptable para una teología católica o protestante que sea fiel a las raíces de su visión teológica. Y menos, en cierta forma, la protestante. En ese sentido, tú tenías razón de mostrar que hay cierto catolicismo larvado, por así decirlo, dentro de la visión hegeliana, porque la visión protestante originaria, digamos, la que viene de Lutero y de Calvino, le da un valor absoluto a la fe como un acto de voluntad, más aún a lo que ellos llaman la fe fiducial, o sea, la fe que no es tanto ni primordialmente la aceptación de unas doctrinas, cuanto la confianza irrestricta en una palabra que se encuentra y que Lutero tanto insiste precisamente en ese texto tan interesante de la libertad del cristiano.
¿En qué consiste la libertad del cristiano? Él viene a jugar paradójicamente, como le gusta a él, que el cristiano es el ser más sometido, más esclavizado, diríamos, pero es esclavizado a Dios y a la palabra divina, y eso lo hace precisamente el ser más libre, porque solo depende de Dios y de nada de sus criaturas, ni de nada de su contorno. Entonces, ese es el juego que hace él en la libertad cristiana. El cristiano es el ser más libre porque es el más sometido y más obediente a la voluntad divina. Entonces, esa era, digamos, lo que yo quería tratar de responder a la interesante pregunta de Eusebio. Bueno, una pregunta siguiente de Tasaki Sukuru. Dice, si bien se han hecho paralelos entre Hegel y Spinoza, ¿en qué medida cree usted que las reflexiones de Hegel pueden extrapolarse a religiones que no son tan valoradas por él como el cristianismo? O sea, en realidad es más bien sobre la vinculación o la valoración de Hegel de otras religiones, ¿no? Pues, bueno, Hegel conocía demasiado poco de otras religiones, porque lo que ellos conocían a través de los misioneros, muchos de ellos jesuitas, que rendían información de lo que ellos habían encontrado en su contacto con la India y después con la China y con el Japón, de tal manera que su conocimiento, digamos, de las religiones orientales no era muy completo, era bastante esporádico y muy relativo. Sin embargo, es interesante, digamos, la idea que yo encuentro en la tradición del budismo hasta donde yo la conozco. Yo no soy ningún especialista en el budismo, pero sí me interesaba un poco en leer sobre el budismo, y hay dos elementos dentro de la pregunta que hace Tasaki. Hay dos elementos que a mí me llaman mucho la atención, y precisamente viéndolo desde la perspectiva de Hegel. Primero, que el budismo no habla, por lo menos en gran parte de sus doctrinas, porque yo sé que el budismo es una religión muy compleja y que hay muchas formas de budismo, pero digamos, en algunas de las principales tradiciones budistas, según yo entiendo, el concepto de un Dios trascendente no tiene lugar ninguno. O sea, no es que lo nieguen, pero tampoco lo afirman, ni juega ningún papel dentro de la concepción que podríamos llamar religiosa, en el sentido de concepción ética, de orientar el comportamiento humano, de explicar el lugar del hombre dentro del universo y dentro de la comunidad. De tal manera que ese primer elemento de que podríamos, algunos han hablado, de una religión sin Dios, podríamos decir lo que se asemeja a lo que Hegel dice de una religión sin un Dios trascendente, sino un Dios totalmente inmanente, muy al estilo de Spinoza. Yo creo que en eso hay una gran afinidad de pensamiento entre Spinoza y Hegel, en lo que yo llamo el inmanentismo, es decir, el hecho de que no hay un más allá, no hay un otro modo de ser, no hay un Dios que intervenga desde la trascendencia e irrumpa en la vida humana y se revele, que es propiamente lo que señala el cristianismo. De tal manera que el descartar dentro de la concepción religiosa la idea de un Dios trascendente propia del budismo se compaginaría bastante con la visión de Hegel, de un Dios inmanente, porque Hegel habla de un Dios, pero habla de un Dios que es totalmente inmanente, o sea, que es, digamos, en Hegel hay una trascendencia, a mi parecer, pero una trascendencia que yo llamaría horizontal. O sea, el sentido de la vida de cada uno de nosotros está en los demás y el sentido de todos está en el futuro. Nosotros encontramos, digamos, el sentido de la humanidad está en los que van a venir, en prepararles a los que van a venir las mejores condiciones para su existencia en este mundo. Esa es la visión, digamos, trascendente. El hombre no encuentra su sentido ni en sí mismo, ni en la comunidad directa en la que vive, sino en cuanto que esa comunidad está vertida
históricamente hacia el porvenir. De tal manera que ahí habría unos elementos. Ahora, en la relación entre Hegel y Spinoza, el principio es claro y lo dice Hegel en la fenomenología con todas las palabras. Todo el problema, dice Hegel, hablando de la fenomenología y también de todo el sistema de él, todo el problema, dice él, llega, dice claramente la fenomenología, consiste en concebir lo absoluto no como una sustancia, ahí suena Spinoza, sino también como un sujeto. Es una frase que a mí me ha llamado mucho la atención, porque si uno la lee estrictamente, él dice, en concebir el absoluto no como sustancia, entonces dice, no hay que concebirlo como sustancia, pero después corrige y dice, sino también como sujeto. Y eso lo ha interpretado muy bien Dieter Henrich cuando nos dice, es que lo que quiere decir Hegel es que se puede concebir a Dios como la sustancia, como el sentido último de la realidad permanente y eterno, pero a través de su carácter de sujeto. O sea, él es sustancia porque es sujeto. No es que sea sujeto porque es sustancia, hablando en términos lógicos. Entonces, esa sería, digamos, la gran diferencia que la señala el mismo Hegel entre el pensamiento de Spinoza y el pensamiento de Hegel. Pero en cuanto a la pregunta con respecto a otras religiones, en el caso concreto del budismo, que es el que yo algo he conocido muy someramente, yo diría que habría una posibilidad de, digamos, de compaginar de alguna manera el pensamiento religioso de Hegel con la propuesta religiosa, que es más que todo, a mi parecer, filosófica en el sentido fuerte de la palabra, del budismo. Bueno, hay todavía muchas preguntas más, pero yo quisiera ya ir cerrando esta conversación con una pregunta que me pasa un colega de nuestra facultad, que me dice sobre esta circularidad o esta crítica que es dirigida también a Hegel, como que Hegel depende de una religión. Es decir, Hegel pretende él superar a la religión cristiana, ¿no es cierto? Hacer, digamos, darle una interpretación filosófica, pero Marx, por ejemplo, critica a Hegel por considerar que su filosofía depende de una teología. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es una filosofía dependiente de una visión cristiana o es que la visión cristiana es dependiente de la interpretación filosófica de Hegel? ¿Quién es el criticado y quién es el que determina? Esa es la pregunta, ¿no? Ahí, para responder a la pregunta, el que nos puede ayudar todavía más es Nietzsche, quien precisamente se burlaba, por así decirlo, de estas filosofías, digamos, alemanas, hechas por hijos de pastores y que digamos, sonaban tenían sangre pastoril, de pastor protestante, o sea, que consideraba que estos eran simplemente elucubraciones salidas de sus experiencias religiosas y de su vida, de ser hijos de pastores, en el fondo, estar influenciado por... Ahora, dejando a un lado a Nietzsche, que es duro en sus afirmaciones, pero no deja de apuntar en sentido bien interesante cuando hace esas críticas, uno no puede negar, y Hegel no lo negaría, todo lo contrario, lo afirma claramente, que su filosofía se halla inspirada en la visión cristiana y más expresamente en la interpretación cristiana del protestantismo. Él se considera un protestante. Él tiene críticas muy duras contra el catolicismo, pero esas críticas hay que entenderlas en su verdadero sentido. Él considera que el catolicismo fue una fase necesaria porque sucedió, y si sucedió es porque tenía que suceder. Eso tiene una racionalidad interna. O sea, el catolicismo fue una fase muy importante para el proceso de culturización de Europa. Él habla muy bien de cómo el cristianismo católico, en el fondo,
sometió a las tribus bárbaras y las educó de una manera coercitiva muy fuerte, porque él considera que toda educación tiene un elemento coercitivo inevitable, innegable. Y él considera que el catolicismo cumplió esa labor de educar a Europa a través de los monjes, a través de sus doctrinas, a través de la fuerza y el papel de la Iglesia, pero que había llegado el momento de superar esa etapa, y eso era lo que había hecho el protestantismo, y él ve en el protestantismo el surgimiento de un nuevo mundo, digamos, que va a explotar, diría, políticamente con la Revolución Francesa. De tal manera que él se siente profundamente protestante, pero viene el problema de si su interpretación del cristianismo es aceptable por el cristianismo mismo. O sea, si el cristianismo acepta la interpretación que hace Hegel, porque Hegel, más que criticar el cristianismo, lo que pretende es reinterpretarlo y decirle lo que usted quiere decir, pero no lo sabe decir porque tiene un lenguaje inadecuado, porque habla a nivel del entendimiento y a nivel de la fantasía, de la imaginación, del sentimiento. Lo que usted quiere decir, venga, yo le digo cómo es y cómo se dice eso en un lenguaje especulativo claro. De tal manera que más que una crítica, por lo menos en su intención, es precisamente una superación del cristianismo. Pero el que se puede sentir resentido de esa interpretación es el cristianismo mismo, que sí le critica a Hegel. No, nosotros no nos sometemos a esas normas, a esa estricta razón, esa pura razón que usted pretende, porque nosotros consideramos que más allá de la razón hay verdades que nos han sido reveladas y que nosotros aceptamos no por razones, sino por fe, por confianza en la palabra que está en la escritura. De tal manera que ahí donde está, digamos, la gran contraposición entre Hegel y la religión. Hegel no critica la religión, pero la religión sí le puede decir a Hegel, yo no acepto su interpretación, me parece que es reduccionista y que nos hace perder lo más importante, que es precisamente la fe. Esa sería, digamos, la visión como yo veo la relación entre Hegel y el cristianismo en general, en sus versiones tanto católicas como protestantes. Bueno, muchísimas gracias al profesor Jorge Aurelio Díaz por estas estupendas reflexiones sobre el papel de la religión, no solamente en el conjunto de la filosofía de Hegel, sino también en las repercusiones que tiene en los debates filosóficos contemporáneos. Le agradecemos mucho por su participación y los invitamos a todos los que nos están escuchando o viendo, los invitamos el próximo lunes a la próxima conferencia de este ciclo, el lunes 10 de mayo a la misma hora. El profesor Mariano de la Maza, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, nos hablará sobre la actualidad de la concepción hegeliana de especulación. Buenas noches a todos y gracias también por su asistencia o su audiencia. Hasta luego.